There is no one else like you. Faithful, faithful, Father, you are faithful. We have put our trust in you. Our God who reigns, our God who reigns. We praise your name. Praise to the only living God. Praise to the holy, faithful one. Hallelujah, we praise your name. There is freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah, we praise your name. Santo, santo, Padre, tú eres santo. No hay otro como tú. Fiel, fiel, Padre, tú eres fiel. Mi confianza está en ti. Jehová reina, te alabo Dios. Alaba al único Señor, alaba al Santo de Israel. Aleluya, te alabamos hoy. Libre yo danzo en tu presencia, camino yo en libertad. Aleluya, te alabamos hoy. Holy, holy, Father, you are holy. There is no one else
por siempre. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Oh, te exaltaré, te exaltaremos por siempre. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaremos por siempre. Oh, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaremos por siempre. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaremos por siempre. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaremos por siempre. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph this morning. Hallelujah. Give him a good hand clap of praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we exalt you this morning. Jesus, we exalt you this morning. Hallelujah. Praise his holy name. Hallelujah, amen. If you are a visitor here this morning, we welcome you to the Pentecostals of Laredo. We are so happy that you're with us. Amen. If you see a visitor, would you greet them before being seated? Si ve un Hallelujah. visitante, salúdala antes de Well, ser sentado. welcome somebody to this place before being seated this morning. Saluda a alguien antes de ser sentado esta mañana. It's good to be in the house of the Lord on a Sunday morning. Es bueno estar en la casa del Señor un domingo por la There mañana. truly is no better place, amen, No hay ningún otro mejor than being lugar able to be in his presence. que estar en su presencia. Amen. We're going to give you an opportunity to give unto the Lord this morning as the ushers would come. Le vamos a dar oportunidad al Señor en lo que vienen los sugieres. Just a quick reminder that there's so many different ways that you can give. Nada más un recordatorio que hay 5 formas que Amen. usted puede dar, Including our online, different online giving portals. incluyendo nuestros portales de en línea diferentes. We appreciate you and your faithfulness. Agradecemos a usted y su fe. Amen. The Lord continues to love a cheerful giver. El Señor sigue amando al dador alegre. He has been so good to us. Él ha sido muy bueno con nosotros. Let us pray. Jesus, we are so thankful to be in your presence this morning. We ask, oh Lord, that you would bless this offering, those that can give and those that could not, Lord, that it would be for the furtherance of your gospel. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you as you give this morning. Dios le bendiga al dar. We have a few announcements. Tenemos unos cuantos anuncios. First of all, let us remember our scheduled services for the week. Hay que recordar nuestro horario de cultos para esta semana. Tuesday prayer service at 7 o'clock. Martes oración a las 7 de la tarde. Wednesday midweek Bible study at 7:30. El miércoles estudio bíblico a las 7:30. Amen. And then this coming Thursday, the 21st. Y el jueves 21. Amen. The children will be having a full practice for missions here at the church from 6:30 to 7:45. Los niños de escuela dominical tendrán un ensayo para la marcha de misiones el jueves
de 6 a 7, 6:30 to 7:45. de 6:30 a 7:45. Amen. And then they're going to have another full practice the following week on the 28th. That's going to be the following Thursday as well. Y también la próxima semana, el próximo jueves, tendrán el mismo ensayo. Amen. We look forward to our missions service. That's going to be on the 31st, where we'll be renewing our faith promise, and the children will be marching for the cause of foreign El missions. 31 de este mes sería para renovar nuestros votos de misiones y la marcha de misiones de los niños. Parents, we trust, and your Sunday school department trusts that you have been instilling that in your kids, and that they've been saving up for their mission offering. Padres, confiamos que ustedes han estado metiendo eso en sus hijos y han estado Amen. recaudando para la marcha de misiones. It's always one of the highlights of our year, and it's a wonderful thing for them to grow up knowing this. Es una fecha importante para nosotros del año y es muy importante que crezcan sabiendo esto. Amen. Sunday school department is calling all children ages 4 to 12. El departamento de escuela dominical le habla a todos los niños de las edades 4 a 12. Amen. To the first annual or first kids church service. The theme is move. Al primer culto y el tema es mover. Amen. That's going to be October the 24th Va a ser octubre el 24 from 5 p.m. to 7 p.m. de 5 a 7. This is a drop-off event. You'll drop off your children. Usted estará dejando a sus You're hijos. going to be having a time of worship, Van a tener tiempo de time oración, of games, tiempo de a juegos, Bible lesson, un estudio amen, bíblico. and so much more. I know they're going to have a wonderful time. That's going to be here at the church. Y mucho más, y eso va a ser aquí en la iglesia. That's October 24th. That falls on a Saturday. Again, 5 to 7 o'clock in Sería the octubre evening. 24 a las 7 de la tarde aquí en la I iglesia. know they're going to have a Holy Ghost time. Yo sé que van a tener un buen tiempo. Amen. And then our scheduled service for the weekend, remember, 9:30 Sunday school, 9:30 morning manna, and our service at 10:45. Invite somebody to the house of the Lord next week. También este domingo tendremos escuela dominical y maná por la mañana a las 9:30 y nuestro culto a las 10:45. Amen. Let us stand as we go to the Lord in prayer. Pongámonos de pie en ir al Señor en I need oración. to pray for my brother who is in the hospital. Is going to be having surgery due to kidney stones. We need to pray for him. Pido oración por mi hermano que va a tener cirugía por Amen. causa de piedras en los riñones. Amen. Then I have a victory report. También tengo un reporte de victoria. According to the radiologist, De acuerdo al radiólogo, amen, I have good news and bad news. The good news is, son buenas y malas. Las buenas son, the good news is the radiologist says my lungs are clean. There's no more pneumonia. el radiólogo dice que mis Thank the pulmones Lord están for bien that. y ya no tengo neumonía. Amen. Continue to pray for the asthma. Sigan orando por el asma. Amen. The bad news is La mala noticia es, I broke my tailbone. Amen. Okay, don't say it because you might say something you're not supposed to. Amen. Mi trasero. Going down a slide with Emma on Monday. me lastimé un hueso cuando me resbalé con mi hija Amen. el otro día. It's fractured. Está fracturado. Amen. So now you have senior pastor with a broken foot, Ahora tiene al primer pastor con un pie quebrado. pastor with a broken butt. Yo fracturado. Amen. We told Brother Rigo, protect yourself at all times. You better wear bubble wrap. Le dijimos al hermano Río que se protegiera mucho. We don't know what's going on around here. No sabemos qué está pasando. Shoulders. Where'd he go? I don't know where he went. Amen. But pray for that because I can't sit very long. Oren por mí porque no puedo estar sentado mucho tiempo. It hurts. Duele. So if you see me ushering, Si me ve de ujier, amen, that's why. es por eso. Amen. In all seriousness, I know God healed my pneumonia, and I know God will heal our bones and Yo sé que Dios all of sanó our mi healing. neumonía y mis huesos Amen. y todas nuestras necesidades. We serve such a great God. Seguimos un gran Dios. Amen. And if you're here and you need an answered prayer, Si usted está we aquí, serve a necesita God una that answers oración, prayer, servimos a un Dios a que very contesta la present oración help in time of trouble. en nuestra necesidad.
So would you lift your hands in faith this morning? Levante sus manos en fe esta mañana. Amen. If you came in here broken, Si vino aquí quebrantado, He can fix it. Él lo puede arreglar. I have confidence this morning. Yo tengo confianza esta Let's do mañana. that this morning. Jesus, we come before you giving you all of the praise, all of the glory, and all of the honor. There's nobody else like unto you, O God. We come to you, O God, because you are worthy. Lord, we come to you because you are the prayer answering God. There truly is nobody else, O God, that we can come to. We believe, O God, that when we're broken, you can heal us. We believe, O God, that when we are sick, you can heal us. O God, we believe that when we have a broken spirit, you can heal our spirit. When we have a broken mind, you can heal our mind. This morning, O Lord, every need that is represented in this place, oh God, for every family, for every home, for every husband, for every wife, for every son, for every daughter that is here in this place this morning. We believe, oh God, that you are able to do exceedingly abundantly above all that we ask and all that we think. Even right now, Lord, in the name that is above every name, in the name of Jesus, we claim it this morning. We thank you and we praise you and we glorify you. Give the Lord a good hand clap of praise this morning. Dale un fuerte aplauso. Would you worship Him with all of your heart this morning? Adórenle con todo su corazón esta mañana. You may be seated in His Puede tomar presence. su lugar. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are
unstoppable. That's what you Oh, santo eres, Señor Jesús. You're worthy, Hallelujah. Come on, let's praise the King of Kings and the Lord of Lords. Alabemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We have this consolation this morning. Tenemos esta consolación esta mañana. Jesus Christ, Jesucristo, the same yesterday, el mismo ayer, today, and forever. hoy y para siempre. Never Aleluya. changes. Él nunca cambia. He's never going to get greater. Él nunca se va a hacer más grande He's never going to get smaller. y Él nunca se va a hacer más pequeño. He is as big as he's ever going to be. Él es tan grande como He is siempre va a ser. unchangeable. He's perfect in all his ways. Él no cambia, Él es perfecto en todos sus caminos. And he Aleluya. deals with us in perfection. Y Él lidia con nuestra imperfección. Everything he does for us, in us, through us Y todo lo que Él hace para nosotros, por medio de nosotros, is in his perfect plan. está en su perfecto plan. If you're a visitor here this morning, we want to welcome you to the Pentecostals of Laredo. Si usted nos visita esta mañana, le damos la bienvenida a los pentecostales de Laredo. So happy you're with us. Estamos contentos de que usted nos acompaña. We pray you feel right at home in his presence. Ojalá y se sienta en casa, en su presencia, Amen. As we worship him mientras nosotros le and adoramos. his spirit fills this tabernacle. Y su espíritu llena este There tabernáculo. truly is nothing like the presence of the Lord. Porque no hay nada como la presencia del Señor. Amen. And if you have your Bibles this morning, we want to go to the word of the Lord. Y si usted tiene sus Biblias, queremos ir a la palabra de Dios. Amen. If you can just give me a little bit more mic, not a lot, just a little bit. A monitor, I'm sorry. I want to read for your edification this morning from the book of Leviticus chapter 16. Quiero leer para su edificación esta mañana del libro de Levíticos, capítulo 16. In chapter 16, verse 21 and 22, and then we'll go to Hebrews 13. Versículos 21 y 22, y luego vamos a ir a Hebreos 13, perdón. The Bible says, Leviticus 16:21, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. And the goat shall bear upon him all the iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. And then in Hebrews 13, Y lo- verses 11 and 12, Y luego Hebreos 13, versículos 11 y 12. for the bodies of those beasts and whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. If I can talk to you this morning for a few moments. Si les puedo hablar esta mañana por estos pocos minutos, With your attention, I want to talk to you from this thought. con su atención quiero hablarles de este tema, The scapegoat. el chivo expiatorio. Amen. It sounds good to me. The scapegoat. El chivo expiatorio. Let's pray together. Jesus, we thank you so much for all that you have done. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord, for your presence that we feel in this place. We thank you, Lord, that we're able to come here. And before we got here, you were here waiting for your people to touch, to strengthen, and to uplift. We ask, Lord, that you will touch every heart this morning, that when we leave this place, we're going to leave better than when we came. We ask you in that most beautiful name. In Jesus' name we pray. Amen, amen. And give the Lord a hand clap of praise as you are being seated. Dele al Señor un aplauso al tomar su lugar. I'm thankful this morning for the redemptive plan of God. Yo estoy agradecido esta mañana por el plan redentivo de Dios. This plan was not put together just willy-nilly, as we say, Este plan no fue compuesto nomás así, without a thought. sin un pensamiento. But this is the greatest plan of God. Más este es el plan más grande de Dios. This plan was hashed out in the mind of God from eternity past. Este plan fue desde antes de la eternidad. And thus he had a specific purpose and plan for humanity. Y él tenía un plan específico para la humanidad. And we learn this through the Word of God, the Bible. Y nosotros aprendemos esto de la palabra de Dios, la Biblia. How many are thankful for the Word of God? ¿Cuántos están agradecidos por la palabra de Dios? I must emphasize once again this morning Yo tengo que enfatizar esta mañana una that vez the Word más of God is the most important article that we have que la in the palabra de church. Dios es el artículo más importante que tenemos en la It is an iglesia. article that we hold, that we carry. Es un artículo que nosotros llevamos con But for it to nosotros. be truly effective in our lives, Pero para que sea efectivo en nuestras vidas, it must be hid in our hearts. tiene que ser guardado, atesorado en nuestro Amen. corazón. We have it in digital form or paperback, Nosotros lo tenemos ya sea en papel o en and digital. it can be destroyed that way. Y así puede ser destruido. But if it's hid in our heart, Pero si está guardado, atesorado en nuestro man or corazón, devil can never take it away. el hombre ni el diablo lo puede quitar. Hallelujah. We need the Word of God. Necesitamos la palabra de Dios. We can do without the songs with music and keyboards and drums and whatever else. Podemos vivir sin la música y los instrumentos. Matter of fact, our forefathers, Nuestros antepasados, they did it just with a tambourine ellos lo hacían con un and maybe an accordion. pandero. Amen. That's all they did it with. And they had revival. Y ellos tenían avivamiento con solo ese pandero. Amen. Hallelujah. And why did they do it, or how did they do it? ¿Y cómo lo hacían y por qué lo hacían? Because they had the Word of God. Porque ellos tenían la palabra de Dios. Hallelujah. The Bible, La Biblia it is the book of books. es el libro de libros. Far too often, we Muy a menudo nosotros have misjudged the fair value of this book. hemos juzgado el valor de la Biblia mal. Amen. While many of us have more than one Bible in our home or in our possession, Mientras que muchos de nosotros tenemos más de una Biblia en nuestra posesión, en nuestra casa. and probably some have been purchased for a fair amount, or depending on how you are. I have to confess this morning, I am Y algunas las han comprado por buen precio. a Bible snob. It's the only thing that I feel okay letting my pride come out. Buying. Yo soy una persona que compra muchas Biblias. And I don't buy cheap Bibles. Y no compro Biblias baratas I love the tampoco. Word of God. I love expensive Bibles. Yo amo la palabra de Dios y amo esas Biblias caras. The leaf of the Bible, the leather of the Bible, the smell of the brand new leather. Me gusta la Biblia, como huele, sus materiales. And that's the one thing that I will spend a lot of money on and not feel bad about.
Y eso es algo que yo puedo gastar mucho dinero en ello y no me siento mal hacerlo. But I'm coming to, even after all these years, Pero después de tantos años, coming to the understanding vengo al that the entendimiento Bible is worth more than anything else or even all the money in the world, and that's not hyperbole. que la Biblia vale mucho más que todo el dinero del mundo. It is the words that are written on those pages. Es la palabra que están escritas en esas páginas. They are life. Ellas son vida. I'm Amén. thankful for the word of God. It is quick and powerful. Y yo estoy agradecido por la palabra de Dios que es viva y eficaz. And at the beginning of this year, Al principio de este año, on the unction of the Holy Ghost, bajo la unción del Espíritu Santo, you see, I'm as pastor, como pastor, I'm just the under shepherd. yo soy el pastor bajo él. Amen. He's the great shepherd, Él es el gran pastor and I'm the under shepherd. y yo soy el pastor bajo de I él. do His work, His Yo will, hago su voluntad y su obra what He desires, Lo and que Él quiere. and what He speaks. y lo que él habla. Doesn't matter what I think or No- what I want. No importa lo que yo piense, lo que yo It quiera, is His words es su palabra. that we trust and we pray that flow through this pulpit. Que nosotros confiamos que y oremos que salgan de este And púlpito. under the unction of the Holy Ghost at the beginning of this year, when I said that the pastor's words would be life to you, Y bajo la unción del Espíritu Santo, cuando yo hablé las palabras, que las palabras de su pastor iban a ser vida para usted, amen. My words that I speak, I try and I believe and I to my utmost best, yo trato de mi mejor amen, speak through Him, or He speaks through me, pedir que él hable por medio de mí, because it is His words porque son sus palabras that are true life. que son verdadera vida. And as we look at the book that we have before us, Y al ver el libro que tenemos delante de it is nosotros, full of spiritual wealth está lleno de riqueza espiritual that we still have not yet discovered. que aún nosotros no hemos descubierto. I am more and more confident of this fact, Yo estoy más confiado de este hecho, especially when I study more and more. especialmente cuando yo estudio más y I más. realize Yo realizo that that I haven't totally understood and grasped que no he captado o entendido completamente its majesty, su majestad, its power, su poder, its direction, su dirección and its intensity. y su intensidad. I have come through the years of studying Yo he venido mientras los años de estudio to understand the basic concepts of the new birth. de entender los conceptos básicos del nuevo nacimiento. Acts 2:38. Hechos 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Y Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amen. I've learned some Bible doctrines Yo he leído unas doctrinas that are bíblicas presented here, que son presentadas aquí, but the fact remains pero el hecho permanece that I'm going to go to my grave que yo voy a ir al sepulcro having barely scratched the surface, casi solo tocando el superficie amen, of the magnitude of the Word of God. de la magnitud de la palabra de Dios. One of the deeper ways to look at the Scripture Una de las maneras más profundas de ver la escritura is to gain insight es de agarrar conocimiento into what is referred as to types, a entender los tipos amen, that are in the Word of God. que se encuentran en la palabra de The Dios. Greek word tupos, and I'm probably saying that wrong with the wrong accent on it, but La palabra tupos, which means to bear or to strike. que significa de llevar. See, a type is an impression, Un tipo es una impresión, an image or a resemblance. una imagen o resemblancia. Today, if we were to have a stencil, we'll take a hammer and we hit that stencil and it leaves that impression on that surface. Si tenemos una marca y ponemos esa marca con un martillo y la ponemos en un papel, entonces va a dejar la impresión. That's a type. Ese es un tipo. It's not the stencil, but it's a type of it. No es la forma o el sello,
It's a sign or a type of it. Es solo una imagen de ello. One could understand that the Old Testament, Uno puede entender que el Antiguo Testamento, when you study it, you'll see that it is a picture cuando lo estudiamos, es un retrato of many New Testament events, people, or things. de muchos eventos, personas o cosas del Nuevo Testamento. This emphasizes to us Esto enfatiza a nosotros the vast importance a la grande importancia of diligently de que diligentemente comparing the Old Testament to the New Testament, nosotros comparemos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. looking at the types in this fashion. Viendo a los tipos en esta manera, It does a number of things for us. hace varias cosas para nosotros. It creates a powerful unity of the scriptures. Esto crea una unidad poderosa de la Escritura. We are a New Testament church, Nosotros somos una iglesia del Nuevo Testamento, but we don't forget the Old Testament. mas no nos olvidamos del Antiguo But instead, Testamento, there is a unity between the Old and the New Testament. sino que hay una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo And as a New Testamento. Testament church, Y como una iglesia del Nuevo it helps Testamento, us aid in interpreting nos ayuda a interpretar of doctrine. de la doctrina. The Old Testament El Antiguo Testamento can help us see nos ayuda a ver the New Testament salvation. la salvación que se encuentra en el Nuevo Testamento. It helps to give us a proper understanding of prophecy. Nos ayuda a entender o dar un entendimiento correcto de la profecía. It helps strengthen the fact Nos ayuda a fortalecer los hechos, that all the treasures of wisdom and knowledge que todos los tesoros de la sabiduría y el are conocimiento within the pages of the Word of God. se encuentran en las páginas de la palabra de Dios. An example, Leviticus 2:13 tells us, En ejemplo, Levíticos 2:13 nos dice, and every oblation of thy meat offering shall thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offering thou shalt offer salt. y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Salt is in the Old Testament. Sal en el Antiguo Testamento It was important for the sacrifices. era importante para los sacrificios. But when we get to the New Mas Testament, cuando vamos al Nuevo Testamento, salt becomes something more. la sal viene a ser algo más. In the New Testament, it is a symbol En el Nuevo Testamento es un símbolo of the purifying influence of the Spirit. de la influencia purificadora del Espíritu. It preserves us Esto nos persevera from the tainting of sin of this world. de las manchas del pecado de este mundo. It not only keeps us pure, No solo nos mantiene puros, but it helps us to become change agents in the world. mas nos ayuda a ser agentes de cambio en nuestro mundo. Salt will help stop the corrupting influences of sin. La sal va a detener aquellas influencias que corrompen del pecado. And this is just a small example Y esto es solo un ejemplo pequeño of how typology works and how beautiful it is and how powerful it is. de cómo la tipología trabaja y qué tan maravillosa y bella es. We can go even further with the materials and the colors of the tabernacle. Y podemos ir mucho más adelante con el material del tabernáculo, el Because- color del tabernáculo, Because all of the contents were significant of some greater truth that we see today in the New Testament porque church. todo el contenido que había en el tabernáculo es algo significante en el Nuevo Testamento, en la iglesia que tenemos hoy. I wanted to lay that little foundation this Y morning yo quería poner ese fundamento esta mañana, because the scripture setting that we read porque la lectura que leímos presents one of the most important types in the Bible. presenta uno de los tipos más importantes en la Biblia. Leviticus 16 gives us the instructions El Levítico 16 nos da las instrucciones of what to do with the sacrifices on the Day of Atonement. de qué hacer con los sacrificios en el día de expiación. 2 goats were to be selected by the priest. Dos carneros iban a ser elegidos por el sumo sacerdote. One of the goats Uno de los machos cabríos was to be killed, and the blood was to be taken into the tabernacle and sprinkled
upon the mercy seat. Uno de los machos cabríos iba a ser puesto a muerte y la sangre iba a ser llevada al lugar santísimo y ser rociada sobre el propiciatorio. One goat Un macho cabrío was to be sacrificed iba a ser sacrificado for the sanctification and the rolling away or rolling back of the sins of Israel. iba a ser para la expiación de y mover hacia atrás los pecados mover hacia adelante los pecados del pueblo. Roll them back. Para atrás, perdón. Amen. And I'll explain that a little bit better. Y yo voy a explicar eso un poco más You see, adelante. that second goat, the one that was not killed, El segundo macho cabrío que no era puesto a muerte was to be taken and turned away into the wilderness. iba a ser llevado al desierto. The priest would take his hands El sacerdote tomaba sus manos and he would lay both hands upon the head of the goat. y ponía sus dos manos sobre la cabeza de ese macho And cabrío all the sins y todos los pecados and all the y iniquities, toda la the iniquidad, transgressions, las the transgresiones, sins of Israel were placed on this sin bearer, as it were. los pecados de Israel iban a ser puestos sobre este macho cabrío que iba a llevar sus pecados. And at this point, Y en este momento, the goat would be taken into the wilderness. este macho cabrío iba a ser llevado a una tierra no habitada. Leviticus says it this way: at the hand of a fit man. La Biblia dice, o el Levítico dice, en las manos de un hombre preparado para esto. Amen. I like that. A mí me gusta eso. And he would take that goat Y él iba a llevar este macho cabrío and he would cast it off. y lo iba a llevar y dejarlo ir. The Bible says that he would cast it away into a land that is inhabitable. Dice la palabra de Dios que lo iba a dejar ir, a llevarlo sobre tierra no habitada. There's beauty in this typology. Hay aquí belleza en esta tipología. Because the psalmist tells us in Psalms 103 Porque el salmista nos dice en Salmo 103 that as far as the east is from the west, que tan lejos está el oriente del occidente. hath he removed our transgressions from us. Él ha quitado nuestra transgresión de nosotros. And so that sin bearer, that scapegoat was taken and he was sent away into an uninhabitable land. Solo que este macho cabrío de expiación era llevado a tierra no habitada. And just like that, Y así in como this New así, Testament church, en esta iglesia del Nuevo we don't Testamento, have to feel condemned. ya no nos tenemos que sentir condenados. We don't have to feel shame Ya no tenemos que sentir of our vergüenza past transgressions, de nuestras transgresiones of our pasadas, errors and faults. de nuestros pecados y nuestras Because as faltas. far as the east is from the west, Porque tan lejos está el occidente del God has oriente. removed our transgressions, our sins, and our iniquities. Dios ha quitado nuestras transgresiones y nuestros pecados. No one had to come into this tabernacle this morning Nadie tuvo que llegar a este tabernáculo esta with mañana their head down in shame because of their sin. con su cabeza hacia abajo en vergüenza y pecado. Because there was a greater scapegoat Porque hubo un As macho it were, cabrío más grande como si fuera that bore our transgressions que llevó toda nuestra and transgresión removed them from us. y la removió de nosotros. Hallelujah. Aleluya, Jesus. Amén. This goat was to go out Este macho cabrío iba a ser llevado unprotected sin protección into a wilderness of Eh, wild animals and beasts. en un desierto con bestias todo alrededor. Little water Poca agua and very little pastures. y muy poco pasto. Now, while goats do not have human emotions, Y mientras que los machos cabríos no tienen sentimientos humanos, this animal este animal was bearing the sins of the nation. llevaba los pecados de la nación. All the sins of Israel Todos los pecados de Israel were laid upon that goat. eran puestos sobre ese macho cabrío. The pain of separation, El dolor de la he separación was cast out. era puesto fuera. The misery of isolation, En la miseria del aislamiento he was cast out. era puesto fuera. He had a future of wandering, Él tenía un futuro de estar the vagando. presence of fear, La presencia del temor. the danger of predators, El peligro de aquellos que lo iban a the perseguir. possibility of starvation. Y la posibilidad de pasar hambre. Woo.
Now, when you Amen. stop and think just for a moment, not only do you see the literal picture of a goat being cast out, but then you start to see a type of that beautiful man Aleluya, called aleluya. Jesus. Y cuando nos paramos a pensar, no vemos solo esa tipología, sino que podemos ver el tipo de Jesús, lo que hizo He Jesús por suffered nosotros. pain of separation. Él sufrió ese dolor de la He separación. suffered misery of isolation. Él sufrió la miseria del aislamiento. He wandered in the wilderness for a time. Él vagó por el desierto por There tiempo. was a presence of fear in him. Sí había la presencia del temor en él. The danger of predators, those who desired to stone him and kill him. Había el peligro de aquellos que le querían hacer daño y apedrearlo y matarlo. And there was a possibility of starvation, for did we not hear him say, I hunger? Y había esa posibilidad de pasar hambre porque él Aleluya. dijo, tengo hambre. Amen. I'm talking to you about the scapegoat this morning. Yo estoy hablando del macho You cabrío don't have to expiatorio. bear the weight of your sin this morning. Usted no tiene que cargar el peso de su pecado esta You don't mañana. have to bear the weight of your transgression this morning. Usted no tiene que cargar el peso de su transgresión esta There mañana. are some generational things that we carry in our lives. Hay aquellas cosas que se pasan de generación en generación que I'm las here to llevamos en tell nuestra you, you don't vida. have to suffer for the sins of your father. Yo le digo esta mañana que usted no tiene que sufrir por los pecados You de su don't have to padre. bear the shame of your family. Usted no tiene que cargar la vergüenza But de su those chains familia. can be broken. Pero esas cadenas pueden You ser can be quebrantadas. set free. Usted puede ser hecho You libre. can be a new person. Usted puede ser una persona You nueva. are a new generation. Usted es una nueva Because the generación. scapegoat carried those sins far from you. Porque el macho cabrío expiatorio se llevó eso tan lejos de usted. Hallelujah. The Bible says that goat would be turned out at the hands of a fit man. La palabra de Dios nos dice que ese macho cabrío iba a ser llevado por un hombre que fue preparado para esto. We could only imagine Solo podemos imaginarnos how that goat must have felt. cómo se sintió ese macho cabrío, That he was taken by a fit man. que fue llevado por este hombre destinado para esto. That he would take him out, lead him, or pull him Que lo llevaría, lo guiaría o lo arrastraría into a wilderness. a un desierto. Amén. That goat that was chosen, Ese macho cabrío que fue elegido, there only knew the hands that cared for it, that would feed it. solo conocía aquellas manos que cuidaban de él, que le daban alimento. But now, Mas ahora, this same man is screaming at it. este mismo hombre estaba gritándole. He's waving his hands. Está alzando sus manos. I didn't plan this at all. It's just that rod that once protected him. Es esa vara que a un tiempo lo protegía. Now he's using the rod to prod it, Ahora está usando esta misma vara para empujarle. to push it away. Para empujarle y llevarle. Perhaps maybe even beating it O tal vez golpearle con él. to get it to go away. Para hacerle que se fuera. Because the sins that you're bearing Porque los pecados que tú estás need llevando to be taken away from out the camp, Se- away from the nation or the people of Israel. tienen que ser llevados lejos de la nación de Israel. Prodding it, screaming, go! Go! Empujándole, picándole y gritándole, vete, Get out of vete. here! Vete, sal de aquí. Until he was forced to flee from that chosen man. Hasta que fue forzado a huir de este hombre elegido. The powerful type El poderoso tipo was to aquí be played out in the life of Jesus Christ at Calvary. fue el papel que Jesús llevó en la cruz del He Calvario. was to become the scapegoat. Él fue el macho cabrío de Isaiah expiatorio. 53:8 tells us Isaías 53:2 dice, he was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cast out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Isaiah 53:8. Jesus. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. For the transgression of my people was he stricken.
por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hallelujah. Such a beautiful type. Un tipo tan maravilloso, In the Old hermoso. Testament, we find in the scapegoat, we see it in Jesus, the innocent. En el Antiguo Testamento vemos el tipo y el símbolo de Jesús, el inocente, Was stricken because of my transgression. fue herido a causa de mi transgresión. See, 2 Corinthians 5:21 Segunda de Corintios 5:21 tells us, nos dice, for we hath made him to be sin for us, aleluya, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Yes, Jesus. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Amen. 5:21, 2 Corinthians 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He became sin Él vino a ser pecado that we may be made the righteousness of God. para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Hebrews 9:28. Hebreos 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Every year, Cada año, the same ritual. este ritual Amen. In Israel, en Israel, 2 goats, 2 chivos, one slaughtered, and his blood sprinkled on the mercy seat. uno puesto a muerte y rociado en el propiciatorio. The other, the priest lays hands on its head, El otro, las manos del sacerdote son puestas and sobre the él. weight of sin placed upon it. Y el peso del pecado está puesto en él. Every year, Cada año, year after year. año tras año. Why? Because qué? that original scapegoat Porque ese chivo expiatorio de primero was not enough. no fue suficiente. Every year they needed a new one. Cada año necesitaban uno nuevo. And they rolled it back. Y pasaban los In 2020, para atrás. En They 2020 did it. los hacían. But January 2021, they did it. But in January 2022, Enero 2021 lo hicieron y en enero 2022 their sins are going to be waiting for them. sus pecados le iban a estar esperando a ellos allí. Amen. Because that goat wasn't good enough. Porque ese macho cabrío no era bueno But suficiente. Jesus, Pero Jesús, becoming our scapegoat, viniendo a ser nuestro once macho and cabrío for all, expiatorio, bore the sins of all. un sacrificio llevando nuestros pecados. Crucified on Calvary's hill. Fue crucificado en el monte Calvario. That's why this morning Es por eso que esta mañana we may have come bearing sin. hemos venido tal vez con pecado. We may have come bearing shame. Tal vez hemos entrado con vergüenza. Maybe we have rebellion. Tal vez tenemos rebelión. Oh, but there is one that is here this morning Oh, pero hay uno que se encuentra aquí esta that bore mañana the sins of the world once and for all. que llevó los pecados del mundo una vez por todas. Hallelujah. There's no scapegoat like Jesus No hay Christ. ningún macho cabrío como Jesús. Innocent, pure, clean, Un inocente, puro y limpio. without malice. Sin malicia. He was everything Él era todo. that all those thousands of scapegoats in years past were not. Que todo lo que no eran aquellos machos cabríos de los años pasados. Hallelujah. And so this morning, Solo que esta mañana I'm able to come boldly. yo puedo venir confiadamente. Hallelujah. I'm going to say that again. Lo voy a decir una vez más. Aleluya. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo there Testamento was no coming boldly. no había esto de venir confiadamente. When the high priest would bring the blood Cuando of the el sacrifice sumo sacerdote traía la sangre del sacrificio to sprinkle upon the altar or the mercy seat, para rociarla sobre el propiciatorio, there was no boldness there. allí no había confianza. Because they weren't sure if they did everything right. Porque no estaban seguros si habían hecho todo correcto. And they weren't sure if that priest was without sin. Y ellos no sabían si ese sacerdote estaba sin pecado. The purification process was
complete Y, and thorough. y que el proceso de purificación era limpio So when he went into the Holy of Holies, y completo. Cuando él entraba al lugar santísimo, not only did he have the blood of the sacrifice, no solo tenía la sangre del sacrificio, but around his ankle was tied a rope. pero en su calcañar había una cinta Amen. And around his garments were bells. y en sus ropas habían campanitas. So that as long as he ministered Mientras que él and ministraba God accepted the y sacrifice, Dios aceptaba el sacrificio, the bells would chime. las campanitas sonaban. But if the bells stopped chiming, Pero si las campanitas dejaban de sonar, they knew that God did not accept the sacrifice. The priest lay on the floor dead. aleluya. Ellos sabían que Dios no había aceptado la ofrenda y el sacerdote estaba muerto And the ahí. Levites would get a hold of the rope and they would drag him out of the Holy of Holies. Y los levitas agarraban esa cuerda y lo arrastraban But this morning- del lugar santísimo. Más esta mañana, But this morning, there's no rope of sin tied to me. aleluya, esta mañana no hay una cuerda de pecado atada a mí. There's no rope of shame tied to me. No hay una cuerda atada de vergüenza en mí. I've come into the most holy of holies, Yo he entrado al lugar into santísimo, the presence of Almighty a God, la presencia del Dios into the very Todopoderoso, Shekinah glory of hasta en God. la gloria chiquina de Dios, Boldly come before His throne of grace. confiadamente entrando ante su trono And de I'm able to gracia. ask forgiveness. Oh, yo le voy a pedir perdón. Aren't you thankful for Jesus Christ the righteous, ¿No está agradecido por Jesucristo el justo? the ultimate Aleluya, scapegoat for the aleluya. sins of man? Este macho cabrío del expiatorio del Somebody hombre. needs to give God the glory this morning. Alguien tiene que darle gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Hallelujah. Jesus. Oh, we worship you, Hallelujah. Lord. We worship you, Lord. Amen. We're able to come into His very presence this morning, Podemos entrar ante su presencia esta mañana, knowing sabiendo that we can leave free. que podemos salir libres. I don't have to carry that weight of sin upon my life Yo ya no tengo anymore. que cargar ese peso de pecado en mi vida, jamás. I feel that somebody's come this morning. Yo siento que alguien ha entrado esta mañana. You see, this is a beautiful thing about the plan of salvation. Esto es lo hermoso del plan de salvación. It makes account for all. Esto nos lleva a cuentas a todo. Amén. Maybe some of us have been in this thing for years. Tal vez varios de nosotros estamos aquí por ya muchos años And we know that we are not perfect. y sabemos que no somos perfectos. We've done what we could to live for God. Hemos hecho todo lo que hemos podido para vivir para Dios. But Paul talks about that sin that does so easily beset us. Pero Pablo habla de ese pecado que nos asedia. I'm thankful for that scripture. Y yo estoy agradecido por esa escritura. Because there's that one thing Porque hay aquella cosa that always gets us. que siempre nos toman. Amen. All of us have it. And if you're looking at me like, no, then your sin is pride. And Todos lo tenemos y usted me está viendo como que no, entonces su pecado es orgullo. amen. We all have that sin, that thing that gets us. Todos tenemos aquel pecado que nos asedia. Amen. You say, no, I'm no, in certain times in our life, under certain situations. Y usted dirá, no, yo, pero en cierto tiempo y en ciertas situaciones en nuestras vidas. And if you're squeezed in the right place, Y si usted es tomado en el lugar apropiado, that sin will raise its ugly head. ese pecado va a surgir. Amén, Amén. aleluya. That's just the way it is. Así es como es. But Paul said that sin that so easily beset us. Pablo dice ese pecado que nos asedia. We try to live the best life we can for God. Hemos tratado de vivir la mejor vida para Dios que podemos, Amen. But we fail. pero fallamos. We messed up last week. Fallamos la semana pasada. We did something we shouldn't have done. We Y- said something we shouldn't have said. We've seen something we shouldn't have saw. Hicimos algo que no debíamos, dijimos algo que no debíamos, vimos algo que no deberíamos. Amen. And we've come into the house of God. Y venimos a la casa de Dios. But I have to tell you this morning, Pero yo le tengo que decir esta mañana, the redemptive blood of Christ la sangre redentora de Cristo is in the house. está en este lugar esta mañana. Hallelujah. He is here.
Él está aquí to set us free from our sins. de liberarnos de nuestros pecados. Maybe you've been baptized in Jesus' name already. Usted tal vez ya ha sido bautizado en el nombre de This Jesús. is where the scripture comes, Y aquí es donde se aplica la escritura. that we can boldly come before the throne of grace Que podemos entrar confiadamente al trono, ante el trono de and gracia ask forgiveness. y pedir perdón. Amen. Aleluya, aleluya. And then that blood is applied one more time. Y esa sangre es aplicada una vez más. But maybe you're in this place. O tal vez usted se encuentra en ese lugar You've never been baptized in that most beautiful name of Jesus. y usted nunca ha sido bautizado en ese nombre maravilloso de Jesús. I quoted it earlier Y yo lo dije esta in mañana. Acts chapter 2 verse 38. Hechos 2:38. Amen. This is the beautiful plan Este es el plan hermoso that unfolded in the New Testament church. que se desarrolló en el Nuevo I don't have Testamento. time to go through it all, but when you look at the Old Testament tabernacle, Pero cuando vemos el tabernáculo del Antiguo Testamento, you will see usted verá the redemptive plan of God in the tabernacle, in the structure, in the layout of the tabernacle. el plan redentivo de Dios en la estructura y en los artículos del tabernáculo. And Jesus in his earthly ministry came Y Jesús en su ministerio terrenal, él vino not to get rid of the Old Testament, no para deshacerse del Antiguo but to Testamento, fulfill the Old Testament. sino para cumplir el Antiguo Testamento. And so that when the Old Testament is fulfilled, Solo que cuando el Antiguo Testamento es cumplido, because no one porque nadie fulfilled the Old Testament. pudo cumplir el Antiguo Testamento. Paul said Pablo dijo, it was weak through the flesh. era débil en la carne, Amen. But God sent his own son in the likeness of sinful flesh. mas Dios envió a su Hijo en la similitud de hombre, And so he fulfilled the law. solo que él cumplió la ley. Now the law has been fulfilled. Ahora la ley fue cumplida. Now we are going to step into a New Testament. Ahora nos vamos a entrar a un Nuevo Testamento. And then in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento, when the Lord told them to go tarry for the promise of the Father. cuando el Señor les dijo que esperaran la promesa del Padre, Amen. That when the church was born on the day of Pentecost, cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés and when the Holy Ghost fell, y cuando el Espíritu Santo and they all derramó began to speak with other tongues, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, and those that were there, the devout Jews, y aquellos que estaban allí, los judíos devotos, what is this? What's going on? se hacían la pregunta, ¿qué está sucediendo? These men are drunk. Estos hombres están ebrios. They are out of their mind. Look at this. It's so early in the day. Ellos están fuera de sí, es muy temprano en el But día, on the authority pero bajo la and on autoridad the power y bajo el poder that Jesus spoke to Peter, que Jesús habló a Pedro and the Holy Ghost sealed in him that day, y el Espíritu Santo que fue sellado en él ese día, Peter stood up Pedro se puso de pie with boldness and anointing, con denuedo y con unción. began to preach to those Jews Y on the él- day of Pentecost. Y él empezó a predicar a aquellos judíos en el día de He said, Pentecostés. these men are not drunken as you suppose, seeing it, but it's the third hour of the day. Dijo, estos hombres no están ebrios como ustedes piensan que es Oh, la hora hallelujah. novena. But this is that Pero les dijo, esto es aquello which was prophesied by the prophet Joel, que fue profetizado por el profeta that in the Joel, last days que en los últimos I'm días going to pour out my spirit upon all flesh. voy a derramar de mi espíritu sobre toda And your carne. sons and your daughters are going to prophesy. Y vuestros hijos y vuestras hijas van a And profetizar. he began to go through the Old Testament types. Y luego empezó a ir por los tipos del Antiguo And he Testamento. said, this is fulfilled Y dijo, esto se ha cumplido in Jesus whom you crucified. en Jesucristo a quien vosotros crucificasteis. And the Bible says that they were pricked in their heart. Y luego la palabra de Dios nos dice que fueron compungidos en su corazón. Conviction set in. La convicción entró. I'm telling you, if we're going to have revival in the city of Laredo, Yo les digo que si vamos a tener avivamiento en la ciudad de Laredo, yes, as a church, sí, como iglesia, we want to provide something special for the people. queremos darle algo especial a la We want to have the gente. best Sunday school department possible. Queremos tener el departamento de We escuela want to have dominical the best mejor. multimedia
team possible. Queremos tener el mejor equipo de We want to multimedios. have the best singers and the best music Queremos possible. tener los mejores músicos y cantantes But if there's posibles. going to be true revival, Pero si habrá verdadero it's going to come avivamiento, through the conviction of the Word of God. va a venir por la convicción de la palabra de Dios. Amen. They said, men and brethren, through the conviction of the Word of God, they said, men and brethren, what shall we do? Por la convicción de la palabra de Dios dijeron, hombres hermanos, ¿qué haremos? And then once again, Y luego una vez más, Acts 2:38, Hechos 2:38. God's plan of plans from eternity past. El plan de Dios desde el principio, Amen. That when we saw in the scapegoat, cuando vimos del macho what cabrío we saw in the expiatorio Old Testament tabernacle, y lo vimos en el tabernáculo del Antiguo Peter Testamento, unfolds it for humanity. y Pablo lo desarrolla y lo desenvuelve para la humanidad. Repent, Arrepentido be baptized, y bautícese every one of you, cada uno de in the vosotros name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Why? ¿Por qué? For the remissions, for the forgiveness of sin. Para la remisión o perdón de nuestros pecados. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. This is what sets us apart. Esto es lo que nos separa. We didn't turn back from the Old Testament. Nosotros no nos volteamos del Antiguo We Testamento. see it being fulfilled in Jesus Christ. Nosotros lo hemos visto ser cumplido en Jesucristo. If you've never been baptized in Jesus' Y name, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de I'm Jesús, telling you, yo le digo, Jesus Jesucristo bore the weight of sin. llevó el peso del pecado. The Bible tells us, La Biblia nos dice amen, that he went before Pilate. que él fue ante Pilato. He was found innocent. Él fue encontrado inocente. But man said, we don't want him. Pero el hombre dijo, no queremos a él, Give us Barabbas. danos a Barrabás. And so they gave Barabbas to the mob. Solo que le dieron a Barrabás a la multitud. Jesus was delivered up to be scourged, Y Jesús fue llevado a ser but to be whipped, to be beaten. lesionado, golpeado. Amen. Hallelujah. And even in that, Y aún en eso, it was a type. era un tipo. Amen. He was beaten for our transgression, Él fue golpeado por nuestras transgresiones, bruised for our iniquities. herido por nuestras iniquidades. The chastisements of our peace El were upon him. castigo de nuestra paz fue sobre él. And by his stripes, Y por sus llagas, we are healed. nosotros somos sanados. Amén, aleluya, For every aleluya. stripe, Por cada latigazo, perdón. 49 stripes upon his back. 49 en sus espaldas. Do you know that modern science tells us La ciencia moderna nos dice that there are only 49 diseases in the world? que solo hay 49 enfermedades en el mundo. There are 49 diseases, 49 enfermedades. but from those 49 Pero de esas 49 are branches of other sicknesses that come from them. hay otras que salen de ellas. So it doesn't matter Solo que no importa what branch your infirmity comes from. de dónde venga su enfermedad. Jesus bore 49 stripes for the healing of our body. A Jesucristo se le dieron 49 latigazos por nuestra sanidad. Hallelujah. He bore those stripes. Él llevó esos latigazos. Amen. And then they whipped him and then they give him a cross to carry. Y lo golpearon y luego le dieron una cruz que llevara. What an incredible commentary that we find Qué increíble comentario encontramos. is that the salvation of the world, Es que la salvación del mundo, the Savior of the world, el Salvador del mundo, that was bearing our sins, que llevó nuestro pecado, had another help him bear that cross. tenía a otro que le ayudó a llevar esa cruz. The Bible says that it was Simon the Cyrene, La Biblia dice que era Simón el de Cirene, that the weight of sin que el peso del pecado was so heavy fue tan pesado that Jesus fell to the ground with que that Jesús cross. cayó al suelo con esa cruz. But Simon, Pero Simón, what a twist of fate. qué destino. He had no choice. Él no tuvo He elección. was coming for the feast of Pentecost. Él venía a celebrar la fiesta de He Pentecostés. come for Passover. Él venía a pasar la Pascua. Amen. But he's now
Mas ahora compelled by Roman soldiers fue llevado y hecho que por los soldados to romanos carry that cross the rest of the way de llevar esa cruz hasta su destino for Jesus. por Jesús. Can you imagine? ¿Se puede imaginar Amen. That effect it had on him. el efecto que llevó en I'm not él? wanting to carry this cross. Yo no quiero cargar su cruz. Everything about this scene is shameful. Todo lo que se encuentra de este escenario trae vergüenza. And I don't want to be the one carrying it. Y yo no quiero llevarla. Oh, but Jesus, Oh, pero Jesús, being our scapegoat, siendo nuestro macho cabrío he says, expiatorio, I'll carry the shame. dijo, yo llevo la vergüenza. Aleluya. And when the women that were aleluya. lining that way, Via de la Rosa, when they were there crying, Aquellas and mujeres weeping, que estaban allí en la vía dolorosa llorando, Jesus turns to them. Jesús voltea a ellas y les dice, Don't weep for me. no lloren por mí. Aleluya, aleluya. He says, weep for yourselves. Lloren por sí mismas. Weep for your children. Lloren por sus hijos. Yes, Jesus. Weep for the Hallelujah. future generations. Lloren por las generaciones que vienen. Oh, so Hallelujah, why do you Jesus. go to church? ¿Por qué van a la iglesia? Because you see, Porque ven, there was one who carried my sins hubo uno que cargó mis pecados. when he was weary. Cuando él estaba cansado, He continued to carry that cross él siguió llevando esa cruz until physically he could no more. hasta que físicamente él ya no pudo. So I don't care Solo que a mí no me that this importa body's tired. que este cuerpo esté I don't cansado. care that this body is sick. A mí no me importa que este cuerpo esté enfermo. I gotta get to the house of God Yo tengo que llegar a la casa de Dios. because there is redemption waiting for me there. Porque ahí hay redención No esperándome. matter how hard I try throughout the week, No importa que tanto yo trate por la I'm semana. a fallible man. Yo soy un hombre que I falla. fail God. Yo le fallo a I sin Dios. against God. Yo peco contra I Dios. transgress His law. Yo transgreso sus But leyes. there is one who has bought my redemption. Pero hay uno que compró mi Can redención. somebody give him a hand clap of Alguien praise le this puede dar un morning? aplauso esta mañana. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. He is worthy this morning Él es of our digno praise. esta mañana de nuestra adoración. Amen. This man from Galilee Este hombre de Galilea carried my sin. llevó mis pecados. Why did he endure that? ¿Y por qué él pasó por ello? Why did he endure weariness? Porque él pasó por el cansancio. Why did he endure being forsaken? Porque él pasó a ser despreciado. He endured being falsely accused. Él pasó por ser acusado He was falsamente. taunted by the enemy. Él fue acusado por el He was enemigo. betrayed. Fue engañado. He suffered humiliation. Él sufrió humillación. He suffered doubt. Sufrió duda. You can believe it or whatever you want to believe. Usted lo puede creer o cualquier cosa que usted crea. But Jesus wasn't quoting from Psalms. Pero Jesús no estaba recitando When he de los cried salmos out, cuando él clamó, My God, mi Dios, my God, mi Dios, why hast thou forsaken thou me? ¿por qué me has desamparado? No, that was a scapegoat in his humanity, in his flesh, Ese era un- feeling forsaken. Ese fue un chivo expiatorio, sintiendo en su carne siendo desamparado. But he bore that sin Mas él llevó ese pecado so that he can pray aleluya, para él poder orar in that same hour of doubt. en esa misma hora de la duda. Yes, God. Jesus. Forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. And guess what? ¿Y qué piensa? He's still doing that today, Él aún hace eso ahora. Amén. forgiving us. Perdonándonos. Yes, Jesus. He forgives us Él nos perdona because we know what we do. porque nosotros sabemos lo que hacemos. That's right. Amén. Aleluya. Think about that for a moment. Piensen eso por un momento. For my apathy, Por mi apatía. I know what I do. Yo sé lo que hago. In my anger, En mi know what ira. I do. Yo sé lo que hago. in my laziness, En mi pereza. when I don't want to come to church, Cuando yo no quiero venir a la when I iglesia. don't want to pray, Cuando yo no quiero orar. when I don't want to
pick up my cross, Cuando yo no quiero llevar mi cruz. we know what we do. Nosotros sabemos lo que hacemos. But yet there is, forgive them. Mas Él está allí diciendo, perdónales, Forgive them. perdónales. That blood still flows Esa sangre sigue fluyendo from Calvary. del Calvario. Amén, And that aleluya. redempted blood is flowing in this tabernacle. Y esa sangre redentiva, redentora, está fluyendo en este And tabernáculo. once again, if you've never been baptized in Jesus' name, Una vez más, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, that blood can be applied to your life even today. esa sangre puede ser aplicada a su vida aún hoy. The waters are ready. Las aguas están listas. If you're a saint of God and you've messed up, Y si usted es un santo de Dios y usted ha fallado, Jesus, Jesús, our scapegoat, en nuestro chivo expiatorio, is here. está aquí. Yeah, I know you don't hear this type of preaching. We talked to him about the lamb. Usted no ha escuchado este tipo de predicación. Usted siempre oye del cordero. That's a different, beautiful typology. Eso es otro hermoso tipología. But Aleluya, aleluya, Jesus. we feel the beauty Nosotros sentimos la of hermosura God's plan of salvation in this place. del plan maravilloso de Dios en este lugar. We see the beauty of His plan. Nosotros vemos la belleza de When su you plan. look at drug addicts and alcoholics and fornicators and cheaters, but you look at them now and you look into the faces and you see the beauty of that salvation. Cuando usted ve a los drogadictos, a los alcohólicos, a los adúlteros, usted puede ver esa belleza de la redención de Dios, The salvation. de la plan. salvación. Amén. That's the beauty Esa es la that we hermosura focus on. que nosotros ahora nos enfocamos. But there is a gruesome, hideous, ugly part. Pero hay of una the plan of parte salvation. fea, horrible del plan de salvación. You didn't have to pay that price. Y usted no tuvo que pagar ese precio. Jesus paid the ugly price. Jesús pagó ese precio He horrible. became ugly. He became gruesome. Él vino a ser feo y horrendo. Aleluya, aleluya. So that I may, as David said, Para que yo pudiera, como dijo David, that I may behold the beauty of the Lord and inquire in His temple. para contemplar la hermosura del Señor y adquirir en su santo templo. Amén, aleluya. I wonder, aleluya. I know I do. I need the blood of Jesus Yo sé que yo necesito la sangre de Jesús to be applied to my life this morning. ser aplicada a mi vida esta mañana. Forgive me for my anger, Perdóname por mi enojo, my jealousy, mis celos, my unforgiveness. mi falta de perdón. Forgive me for who I am. Perdóname por quién soy. I wonder, am I the only one this morning? Me pregunto si yo seré el único esta mañana. I wonder if there's someone else that needs the blood of Jesus ¿Habrá alguien que necesita la sangre to de wash Jesús away your sins. para que limpie sus pecados? If you're with me this morning, Si usted está aquí conmigo esta would mañana, you stand and would you lift your hands? se pone de pie y alza sus manos. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Oh, the blood of Jesus. Oh, la sangre de Jesús, So precious. preciosa sangre. One drop of His precious blood Una gota de su sangre preciosa bought me 1,000,000 years. me compró 1000 años. Hallelujah. Yes, Jesus, aleluya, aleluya. Can somebody lift up your voice in His presence? ¿Alguien puede alzar su voz en su presencia? Yes, Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, your precious blood, Lord. And as you sing, just sing softly. Al cantar, canten suave. One more beautiful passage of Scripture. Un pasaje más hermoso en la escritura. Found in Isaiah 53:10 and 12. Se encuentra en Isaías 53, I'll read it all, then you can read after me. 10 y 11. Isaiah 53, verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. Who? The scapegoat. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and he shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Aleluya. Therefore
will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Aleluya. Isaías 53, 10 al 12, dice la palabra de Dios: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al chivo expiatorio. Dice, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Jesus didn't pay that price Jesús no pagó ese precio so that you can leave this morning para que usted saliera de aquí the esta same mañana way you came in. el mismo como usted llegó. Let's lift our voice. Alcemos nuestra voz. Hallelujah. There's nothing too dirty No. that you can't make worthy. Hallelujah. You wash me in mercy. I wonder if there's any sinners saved by grace in this place. Me pregunto si hay aquel pecador salvo por gracia en este lugar. These altars are open. El altar está abierto.